Es el final de aquel que se levanta en contra de un enviado, de un ungido, de un siervo de Dios. Dios pelea, Dios lo defiende, y muchos están en el infierno quemándose porque no tuvieron temor de tocar a alguien que Dios envía. Porque cuando tú tocas al que el que te envía, te defiende. Cuando tú tocas a alguien que ha sido enviado, tú estás afrentando al que lo llamó, al que lo envió a hacer ese trabajo. Porque ya no eres tú, no soy yo. Es la asignación que pesa sobre nosotros. Es el llamado de Dios. Por eso que los líderes cristianos que tienen el corazón conforme al de Dios, usted no tiene que defenderse. Cuando tiene guerra, usted quédese callado, que Dios lo defiende. El Dios que te llamó te respalda, te defiende. Amén. Amén. Entonces el Señor, cuando ve la actitud de los que fueron convidados, el Señor dice: es que la boda ya está preparada. Usted y yo estamos invitando a la gente a arrepentirse. Con alegría presentamos al pastor y conferencista internacional Noli Martínez, un hombre de Dios dedicado a servir y edificar vidas. Entre los servicios que brinda se encuentran predicaciones que inspiran, conferencias que transforman y talleres de capacitación en liderazgo que fortalecen a cada generación. Si deseas contar con su experiencia y guía en tu iglesia o evento especial, estamos a sus órdenes. Su mensaje es vida, motivación y esperanza. Prepárate para recibir una palabra que impactará tu corazón con la unción del Espíritu Santo de Dios. Vaya conmigo a la palabra, por favor. Libro de Mateo, capítulo 22, del 1 al 7. Katy, si puede poner lo que mandé por el grupo de media. Y vamos a hablar sobre un líder conforme al corazón de Dios. Libro de Mateo 22, del 1 al 7, dice: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y les dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amén. Así que vamos a hablar sobre un líder conforme al corazón de Dios. No se puede poner más grande, Capi. Muy bien. Entonces, un líder conforme al corazón de Dios. Así que Jesús estaba hablando sobre el reino. Y Jesús, para que las personas pudieran entender lo que Él quería enseñar, le enseñaba por parábolas. Él utilizaba cosas de la vida común y corriente, de lo cotidiano, para que ellos pudieran entender. Le hablaba en parábola y hizo una comparación sobre un rey
que mandó a hacer la boda para su hijo y mandó a convidar a muchas personas, pero cada uno tenía diferentes excusas por la cual no asistir. Y es lo mismo que pasa con el reino. Dios manda a convidar a todo el mundo. Todo el mundo está invitado, todo el mundo se le presenta el evangelio, pero cada uno tiene una excusa por la cual no aceptar el llamado. Igualmente que a nivel de liderazgo, también aunque nosotros aceptamos a Cristo, todos nosotros venimos al mundo con un propósito, pero cada uno tiene diferentes razones y motivos por lo cual no responder al llamado. Y así como los convidados a la boda, cada uno estaba dando una excusa distinta, usted y yo también tenemos nuestras excusas del por qué no está haciendo aquello para lo cual Dios te escogió, te llamó, te ungió, te mandó al mundo. Entonces nosotros como siervos que tenemos que tener el corazón de Dios, tenemos que tener cuidado de no caer en esto que cayeron los convidados a la boda. Dice que uno tenía la excusa de que tenía que trabajar, otro que tenían su negocio. Uno dijo, yo tengo que irme a mi labranza, o sea, tengo que trabajar, tengo trabajo, tengo ocupaciones. El otro decía que tenía negocios y tenía que atenderlo. Pero otros ya no tenían excusas, sino que fueron agresivos, violentos con los enviados, con aquellos que fueron enviados para convidarlo. Y allí el Señor estaba haciendo una comparación sobre los profetas, sobre aquellos que tenían un llamado para llamar a la gente al reino, y que hacían, lo mataban, lo apedreaban. Cuando profetizaban algo que ellos no querían oír, le hacían daño, que fue el caso de muchos de los profetas, por lo cual Jonás no quería darle el mensaje porque sabía que en Nínive mataban a los profetas, por lo cual Jeremías no quería responder al llamado, porque el mismo pueblo de Dios dice que lo herían, y el mismo pueblo conspiraba y decía, vamos a herirle con palabras. ¿Por qué? Porque él le estaba confrontando y le estaba diciendo algo que ellos no querían oír. Le hicieron daño, le metieron en una cisterna, querían matarlo. Y así sucesivamente muchos de los profetas murieron quemados, apedreados, aserrados. Cada uno pagaba un precio por ese llamado. Porque mucha gente quiere el llamado profético, porque hoy día tiene glamour, todo el mundo lo sigue, la gente le tira alfombra, mucha gente le da silla de honor, buenas ofrendas, y mucha gente dice, yo quiero ser profeta. Pero los profetas bíblicos, nadie quería ese llamado. Cuando Dios lo llamaba, Isaías dijo, ay de mí que soy muerto, porque vivo en medio de un pueblo que tiene labio inmundo. Jeremías dijo, manda a otro, yo soy muy niño. Moisés dijo, manda al que tú tienes que enviar. O sea, cada uno no quería responder a ese llamado. ¿Por qué? Porque sabe que era una responsabilidad y un alto precio a pagar. Pero dice la palabra que el Señor, cuando vio que habían matado a su siervo, dice que se enojó tanto que envió su ejército y destruyó a los homicidas y aún quemó su ciudad. Ese es el final de aquel que se levanta en contra de un enviado, de un ungido, de un siervo de Dios. Dios pelea, Dios lo defiende, y muchos están en el infierno y quemándose porque no tuvieron temor de tocar a alguien que Dios envía. Porque cuando tú tocas al que el que te envía te defiende. Cuando tú tocas a alguien que ha sido enviado, tú estás afrentando al que lo llamó, al que lo envió a hacer ese trabajo. Porque ya no eres tú, no soy yo, es la asignación que pesa sobre nosotros, es el llamado de Dios. Por eso que los líderes cristianos que tienen el corazón conforme al de Dios, usted no tiene que defenderse. Cuando tiene guerra, usted quédese callado, que Dios lo defiende. El Dios que te llamó te respalda, te defienda. Amén. Amén. Entonces el Señor, cuando ve la actitud de los que fueron convidados, el Señor dice, es que la boda ya está preparada. Usted y yo estamos invitando a la gente a arrepentirse, a aceptar a Cristo, porque hay una boda que se va a celebrar. La boda del Cordero, porque Él viene a buscar a su iglesia. Y la boda van sí o sí, la gente acepte o no acepte, haya o no persecución de los enviados.
Hay países donde ahora mismo están matando a los siervos de Dios, lo están decapitando, hay persecución. Usted y yo tenemos libertad de culto, pero hay países donde no hay libertad de culto ahora mismo, donde la gente está siendo quemada viva para que reniegue de Cristo. Sus hijos lo están matando, las esposas, los esposos lo están matando. Hay persecución. Y dice la palabra que el Señor dice: lo que yo convidé no era digno. El evangelio siempre será digno, el reino siempre será digno, pero el que no acepta es el indigno. Así que usted no puede callarse, porque la Biblia dice que si usted calla, entonces las piedras van a hablar. Entonces yo no creo que usted va a llegar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores diciendo: tuve miedo, no hice el trabajo, me acobardé, me amenazaron, me intimidaron, se levantaron contra mí, me criticaron, no me creyeron, me rechazaron cuando llevé el mensaje. No hay excusa. El Señor siempre va a poner a alguien que va a estar dispuesto. Y dice la palabra que Él dijo: vayan por los caminos y llamad a la boda cuanto halléis. En otras palabras, no discriminen. Nosotros como siervos de Dios, conforme a su corazón, no discriminamos. Usted no puede hacer acepción de personas. Nosotros no sabemos el Pablo que está escondido detrás de la gente que usted vea. Usted no sabe detrás de esa prostituta que Jesús encontró que había. Era la primera evangelista. La que tenía 5 maridos, la samaritana. Esa fue la primera evangelista que predicó el evangelio a toda Samaria. Era un potencial de evangelismo que había dentro de esa mujer que nadie sabía. Y quien la veía, las vecinas, la compañera, ninguna iba con ella a sacar agua porque la consideraban como que no tenía buen testimonio, buena reputación. Nadie quería estar con ella. Era mal visto en ese tiempo que una mujer saliera sola a sacar agua de un pozo. Y mucho menos al mediodía. Era la hora de comer, no la hora de buscar agua. Puede ser que esa mujer tenía que esconderse, o que todas las demás chismosas buscaran agua primero para ella no sentirse señalada, rechazada. Y ya iba a la hora que nadie iba. Pero a esa hora había una cita divina, porque Dios le iba a cambiar su vida, su propósito iba a cambiar. Dios tenía algo grande con ella. Ella no lo sabía. Igualmente usted y yo no sabemos. Usted puede ver una persona drogándose, borracha. Usted puede ver una persona arrastrada allá afuera. Pero el día que se topa con Cristo, algo puede pasar. Algo puede pasar en su vida. Dios puede cambiar su destino para toda la vida. Así que usted es el instrumento de Dios para escoger a esa gente. Así que no discriminamos. El Señor dijo: párense en los caminos y llamen a todo el mundo y entren a la boda toda aquella persona. Y dice la palabra que cuando el rey entró a ver los convidados, había un hombre que no estaba vestido de boda. Oye, él dijo: entren todos, pero todos los que entraron tenían que tener una actitud de boda y tenían que saber que iban para la boda del príncipe, hijo del rey. Tenían que reconocerlo y tenían que vestirse adecuadamente porque iban a una boda real. Pero había un hombre que se había colado dentro de los convidados, porque como no hacemos sesión de personas, todo el mundo entra. El llamado es para todo el mundo, pero el rey sabe quién es quién. Y el rey, cuando lo vio allí, dijo: ¿por qué tú estás aquí si tú no estás vestido con ropa de boda? Y él no tuvo que decir, se quedó callado. ¿Por qué? Porque eso habla de aquel que entra, pero entra no con la actitud ni la intención correcta. No tiene el corazón correcto. Porque lo que rechazaron entrar a la boda, buscaron una excusa. Pero este no buscó excusa. El que entró sin la ropa de boda, él entró consciente de que no estaba vestido adecuadamente, de que iba a ver cara a cara al príncipe y al rey, pero no le importaba. Eso habla de aquello que estamos en el reino, pero nuestra actitud no es la correcta. Nuestro corazón no es correcto. Todavía, aunque estamos dentro, hay un corazón rebelde.
Hay un corazón independiente, no hay sumisión, no hay una actitud de reverencia, no hay respeto por las cosas reales, por el reino, por lo que nosotros representamos. No estamos vestidos de Él, no hay justicia. El vestido tiene que ver con la santidad, tiene que ver con la justicia, tiene que ver con nuestra identidad, tiene que ver con lo que nosotros somos y representamos. ¿De qué está vestido? ¿Cuál es tu corazón delante del Rey? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué servimos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Si estamos dentro del reino, si estamos en la casa del Rey, si estamos sirviéndole al Rey, entonces tenemos que vestirnos. Y la vestimenta tiene que ver con la justicia de Dios. Tiene que ver con que cuando el Rey nos mire, no nos mire a nosotros, sino a Cristo en nosotros. Quiere decir que este hombre que estaba allí colado, ni estaba en la actitud, ni tenía la ropa, pero tampoco quería, porque no tenía una respuesta. Era una rebelión abierta dentro del mismo reino. Entonces, un hombre, un líder conforme al corazón de Dios, usted y yo tenemos que estar conscientes de dónde estamos. Porque un líder conoce lo que hace, sabe quién es, sabe de dónde viene, sabe dónde está y tiene que saber hacia dónde va. Y tiene que saber a quién le sirve. Y que al Señor le interesa no solamente lo que hacemos, sino también cómo lo hacemos. Por eso Dios escogía de los sacerdotes hasta los calzoncillos, la ropa, todo representaba algo, todo decía algo, y ellos tenían que obedecer y ponerse la ropa, los interiores inclusive, porque Dios veía eso. Y dirá, wow, Dios no sé, a Dios no más le importa mi corazón, no, a Dios le importa tu corazón, tu ropa, tu vestimenta, tu actitud, tu cara. Todo lo que hacemos y cómo lo hacemos, y en el espíritu que lo hacemos, no importa a mí. Y como él no tenía respuesta, él enmudeció, él estaba, ¿cómo te digo la palabra? Se me fue la palabra. Cuando una persona entra a un lugar, él estaba infiltrado. Tú no puedes entrar al reino de infiltrado. Tú no puedes entrar, tú y yo no podemos entrar al liderazgo infiltrado. No podemos engañar a Dios. Tiene que entrar con el corazón correcto y tiene que ser invitado. Y entonces dice el rey a los que servían, atadle de pies y manos. Cuando usted y yo estamos en el reino, pero no estamos vestidos de acuerdo a la santidad y a la justicia de Dios, va a estar atado de pies y manos. Cuando una persona, un siervo de Dios, un hombre de Dios, una mujer de Dios está atado de pie y de mano, no hay avance, no hay progreso, no avance en tu vida espiritual, no se te abren las puertas, no va a prosperar, porque está atado, hay verdugo, son espíritus que tienen derecho legal para impedir el avance, el acceso. Cuando nosotros libre y voluntariamente nos mantenemos en una actitud de rebeldía y rebelión contra Dios, no avanza. El Señor te dice, no vas a entrar, no vas a avanzar. Cuando te amarran la mano no puedes trabajar, no hay productividad, no hay multiplicación, nada de lo que haces prospera, nada te sale bien. Cuando te amarran los pies, te vas a mantener en el mismo sitio, dando vueltas, pero no hay un crecimiento. 20 años en la iglesia y nada, no se ve fruto, no hay avance, no hay conquista. Entonces el Señor le dijo, átelo de pie y de mano y échale a la tiniebla de afuera. ¿Okay? A veces hay procesos de oscuridad, de tiniebla. La tiniebla tiene que ver con el enemigo, es como entregarle a alguien al enemigo. Y el Señor lo entregó a lo malo, a las tinieblas, porque allí pertenecía, porque no estaba en el reino. Aunque estaba dentro, no pertenecía al reino. Y dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es el lugar de tormento. Y a veces nosotros decimos, es que yo no estoy en pecado, pero la rebelión es un pecado. Y si tú me preguntas, ¿cuál era el pecado de ese hombre que no estaba vestido de boda? Desobediencia.
porque había una instrucción del rey y él la estaba desobedeciendo. La Biblia dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? Le es pecado. Entonces todo lo que yo sé que tengo que hacer y no lo hago ya es un pecado. Y es una rebelión abierta. Entonces, ¿cuál es la consecuencia del que peca deliberadamente? Dice que ya no hay perdón, sino una expectación de juicio. El lloro y el crujir de dientes. Proceso doloroso, tormento. Y si no nos arrepentimos a tiempo, el final, el infierno. Y ahí entonces es donde muchos declaramos esta frase que todos la sabemos. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. En otras palabras, todos fueron llamados, pero no todos fueron escogidos. ¿Quiénes no fueron escogidos? Los excusaron, los que no pusieron prioridad en el reino de Dios y los que no se dejaron transformar y vestir de Cristo. No tenían el traje correcto, no tenían el traje de santidad y justicia, porque la iglesia no puede tener ni mancha ni arruga en su vestidura. Tiene que tener una vestidura blanca, resplandeciente, que habla de tu santidad, mi santidad, de la justicia que viene a través de Cristo, no de mis obras, de Cristo. Cuando yo le obedezco, me someto a él y quiero ser como él. Como dijo Juan, es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. Que tengamos la estatura del varón perfecto que es Cristo. Entonces, en ese momento, ya no será llamado. Ustedes trabajan semana, ustedes no. En ese momento ya no es cuestión de ser llamado solamente, sino que también fui escogido. ¿Okay? Así que el Señor no está buscando simplemente que tú y yo seamos llamados. ¿Tú sabes cuánta gente está en el cementerio con un gran llamado y nunca lo ejerció? Jamás hizo lo que tenía que hacer, jamás respondió al llamado, o con excusa, o con la vestimenta equivocada, no sé lo que. El punto es que su actitud fue como una de esos que fueron convidados. Y por eso es que aunque fueron llamados, jamás fueron escogidos. Entonces esto no se trata de ser llamado. No te sientas feliz porque digan, tiene un llamado de parte de Dios. Todos tenemos un llamado. El tema es que yo responda correctamente a ese llamado, que yo me prepare, que yo dé el grado que Dios está esperando para ese llamado, que me deje usar por Dios, que sea obediente, para que entonces me convierta no solamente en un llamado, sino en un escogido. Y para ser escogido, tengo que tener el corazón, sigue para adelante, conforme al corazón de Dios. Entonces hay tres características de un líder conforme al corazón de Dios. Sigue. El número 1, tú tienes que saber que tu llamado es sobrenatural y debe de responder a ese llamado. No es un llamado cualquiera. El llamado es sobrenatural. Todos los que están aquí tienen que tomar nota, porque eso es parte del requisito de mi clase. Por eso les regalé libreta. Tome notas en sus teléfonos, en una libreta, pero eso es el requisito de mi clase. Tome nota. Así que su llamado es sobrenatural y debe de responder a ese llamado. Número 2. Se prepara para servir en ese llamado. Tienes que prepararte para servir en el llamado. Eso no se va a dar solo. Algo tú tienes que hacer para tú servir. Tienes que prepararte. Número 3. Tienes que abrazar la visión de Dios. Son 3 características que tienen los hombres y las mujeres que tienen el corazón conforme al de Dios. Número 1, entiende que tu llamado es sobrenatural y responde al llamado. Número 2, se prepara para servir. Número 3, abraza la visión de Dios. Pónsela a la número 1, Katy. Tu llamado es sobrenatural y responde al llamado. Número 2, se preparan para servir. Y número 3, abraza la visión de Dios. Vamos a la primera. Su llamado es sobrenatural. Vamos a hablar de varios hombres de Dios que tuvieron un llamado sobrenatural. El número 1 es Moisés. Y eso está en Éxodo 3,
del 1 al 22. Y no tengo el tiempo para leer todo eso, así que búsquenlo en su casa. Pero usted tiene que tomar nota para que luego lo estudie. En Éxodo capítulo 3 vemos como Moisés está cuidando las ovejas de su suegro, y Dios le hace un llamado desde una zarza. Era un arbusto que comenzó en llama ardiendo, y él veía que este arbusto estaba en fuego, pero no se consumía. Entonces lo que Moisés le llamó la atención no fue el fuego en la zarza, porque en el desierto es común que los arbolitos se prendan en fuego porque el calor sube más de 100. Y él había visto muchos arbustos quemándose por el fuego. Pero ¿cuál era lo que le llamó la atención? Que aunque estaba en fuego el arbusto no se consumía. No era un fuego normal. Lo que a ti te ocurre cuando Dios te llama no es normal, es sobrenatural. Lo que le llamó la atención es que ahí estaba ocurriendo algo sobrenatural. Dios le estaba diciendo de una manera ilustrativa que el llamado de Dios hace que tú que te preserve, no te consume. Los procesos no te consumen, el fuego no te quema. Por más que arda en prueba, en situaciones difíciles, cuando tú tienes un llamado de Dios, lo sobrenatural de Dios se va a manifestar en tu vida. Y eso era el mensaje abstracto que él estaba recibiendo. Así que Dios lo buscó al desierto. Dios es el que busca. Por más que tú y yo queramos encontrar a Dios, la Biblia dice, alguien me diría dónde encontrar a Dios. No lo va a encontrar. Es Dios el que se revela, el Dios el que llama. Cuando tú tienes un llamado de Dios, Dios mismo va a buscarte, Dios mismo se te va a revelar, Dios mismo va a poner gente que te dé un mensaje, te va a meter en el supermercado y allá habrá gente que te va a decir, oye, tú tienes algo especial. Gente que tú vas a una iglesia y alguien, Dios va a levantar, mira, Dios te llamó. De una manera u otra, Dios se te va a meter en los sueños, pero es Dios el que se va a revelar a ti. Y en el desierto, que representa el lugar de abandono, el lugar de soledad, el lugar de los procesos, el lugar donde Dios te rompe, el lugar donde no hay nada, que representa las enfermedades, representa las crisis, representa los procesos de matrimonio, de divorcio, representa cuando un hijo se te revela, se te cae en la droga, en el alcohol. Cuando tú estás en el desierto, allí Dios se te va a manifestar. Se manifestó en una zarza. La zarza representa algo débil. Algo débil. Es un arbusto débil. Dios está diciendo, en tu debilidad mi fuego va a arder. Dios le estaba diciendo, aunque eres débil como hombre, como ser humano, que tiene defectos, debilidades, aún yo te voy a utilizar. La zarza representaba a Moisés, su vida, su pasado. 40 años después de que él estuvo en Egipto, Dios se le revela. Por cada año que Moisés duró en Egipto, tuvo que durar también cada año en el desierto. Dios matando el faraón, que era él a los 40. Porque él fue preparado para ser un faraón. Pero Dios no está buscando faraones como líderes. Por eso es los procesos. Por eso es lo quebranto. Por eso es la enfermedad. Por eso es que a ti te pasan tantas cosas. Porque Dios tiene que matar el faraón y la faraona que tú y yo tenemos por dentro. Lo que traemos de Egipto, que representa el mundo. Moisés fue preparado para ser un faraón, pero Dios necesitaba un pastor. Dios no quería un faraón, Dios quería un pastor. Porque si Moisés hubiera tenido la actitud de los 40, cuando estaba sacando a los 80, el pueblo de Israel lo hubiera matado. Él mismo le hubiera metido puñalada en ese desierto. Porque, mira que ese pueblo. igual que nosotros. Por eso está ahí en la Biblia. Porque el pueblo de Israel representa nuestra propia vida, nuestra forma de ser. Queja, murmuración, chisme, difamación, desagradecido. Cuando las cosas no salen, le buscamos a quien echarle la culpa. Lo mismo que hacía el pueblo de Israel lo hacemos nosotros. Mejor te hubiese dejado en Egipto para matarnos de sed. Todo el tiempo quejándose. Entonces, Dios le dijo a Moisés, no quiero 40, todo no está listo. Entonces, para Dios trabajar con Moisés,
le dio a Séfora. Dice la Biblia que Séfora era pastora. Y Séfora no era fácil. Séfora era rebelde, malcriada, respondona, media jezabélica. Y cómo Dios iba a formar a Moisés en mansedumbre, poniéndole una mujer difícil. Ay, no. Pero también cómo él iba a aprender a ser pastor, casándolo con una pastora. En el momento que él se casa con Séfora, Séfora deja de ser la pastora y se convierte él en el pastor. Y comienza a bregar con las ovejas. Y dio a formar su carácter de pastor con las ovejas de su suegro. Y con una pastora casada que le decía, no, así no. Porque Moisés lo que sabía era de palacio. Moisés lo que sabía era de gobierno. Moisés lo que sabía era de reino. Moisés fue un niño criado como un príncipe para ser el próximo faraón. Y de repente, imagínate un multimillonario que lo llevan a un campo, a ser un campesino, un agricultor. Esa era la historia. Él necesitaba que una pastora le enseñara, porque Dios necesitaba que él tuviera la sabiduría, el conocimiento de un faraón para cuando llegara el momento, pero también el conocimiento, la sabiduría, la mansedumbre, la templanza, de cómo se trabaja con las ovejas, para que cuando él saque ese pueblo de Egipto, él pudiera no caerle encima y matarlo. Porque actuamos como las ovejas, somos igualitos, por eso el reino de Dios nos compara como una oveja. Porque nuestra actitud, nuestras acciones son como las ovejas. Y no tengo tiempo para ese mensaje. Así que Dios quería formarlo como un pastor y no como un faraón. Dios lo llama 2 veces por su nombre. Eso habla de identidad. Moisés, Moisés. Y cuando él responde, le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás pisando, tierra santa es. Le estaba diciendo, Moisés, número 1, te estoy llamando por tu nombre. Y el nombre Moisés significa hijo o niño sacado de. Le estaba diciendo, yo reconozco de dónde te saqué. Yo sé quién tú eres y lo que pasaste en Egipto. Yo te reconozco por ese nombre, porque yo fui que puse la inspiración para tu nombre. Porque tu nombre representa quién tú eres. Dios reconoce la identidad de Moisés. Cuando Dios se topaba con alguien que no estaba cargando con el nombre que Él le dio en el cielo, Dios le cambiaba el nombre. Pero a Moisés no le cambió el nombre. Significa que Dios reconocía que la identidad de Moisés era la correcta, que el nombre que él cargaba era el correcto y que la asignación que tenía su nombre era el correcto. Porque cada nombre judío representaba algo que tenía que ver con el destino y el llamado de esa persona. En otras palabras, tú estás alineado, Moisés. Lo que te ha pasado a ti no fue fruto de la casualidad, sino del propósito que yo tengo contigo. Por lo tanto, tu nombre te lo pusieron porque te sacaron de las aguas, pero eso era parte de mi diseño para ti. En otras palabras, muchas veces nosotros renegamos desde dónde venimos, de la familia que tenemos, de los procesos que hemos pasado, de lo mal rato que hemos vivido, de las experiencias negativas. Pero cuando Dios te reconoce por tu nombre, Dios te está diciendo lo que tú viviste era necesario para que tuviera un corazón conforme al mío. ¿Por qué Moisés tenía que pasar por todo lo que pasó y ser quien era? Porque no podía ser otro para poder cumplir con esa asignación. Moisés tenía que saber que cada vez que lo llamaran, su nombre no era judío, perdón, no era egipcio, su nombre era hebreo. Por eso la Biblia dice que él escogió el sufrimiento antes que los beneficios de ser hijo o prohijado de la hija del faraón. ¿Por qué? Porque en todo momento su nombre le recordaba de dónde venía. Imagínate que le hubieran puesto otro nombre, pero cada vez que decía Moisés, él sabía lo que significaba su nombre: niño, hijo, sacado de. Y cada vez que lo llamaban, le recordaban su propósito. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios lo libró de los cocodrilos, de ahogarse, de que se ahogara en el río Nilo, de que un cocodrilo se lo comiera, una serpiente lo devorara.
¿Por qué? Porque Dios le preservó la vida. De que esa canastita se llenara de agua y él se muriera. Él sabía que cada vez que lo llamaban por su nombre, le recordaban de dónde Dios lo sacó. ¿Cuál es el problema de nosotros? Se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Se nos olvida cuando estábamos en la calle. Se nos olvida el pasado que traemos. Se nos olvida que si hoy estamos aquí es porque Dios tuvo misericordia. Es porque Dios nos libró. Es porque Dios nos limpió. Es porque Dios nos guardó de la muerte. A mí no se me olvida que desde los 8 meses mi madre se cayó en una escalera para que me muriera en el vientre. Que a los 3 años bebí gas y Dios me resucitó y me devolvió a la vida. Que he pasado por tantas veces viendo la muerte cerca, pero no me ha tocado. No es por mí ni por lo lindo que soy, aunque soy lindo. Claro, que dijiste. Es porque yo sé que cargo un propósito. Entonces tú tienes que identificar para que tenga el corazón correcto de donde Dios te sacó. Y con Moisés yo lo puedo ver en su identidad. Fue atraído a la visión sobrenatural. Te atrae las cosas sobrenaturales. Te atrae lo de Dios. Te parece interesante. Hay algo por dentro que brinca cuando te hablan de algo divino, de algo sobrenatural. A él le atraía. Había una atracción. Había una atracción que él no entendía, pero que lo llamaba. Cuando tú tienes un llamado, el llamado te arrastra. El llamado te seduce. El llamado te hace que todo lo que tú considerabas importante pierda sentido. El llamado se convierte en una prioridad, en una necesidad. No vas a poder vivir sin pensar en eso. Vas a soñar con eso. Eso te va a consumir y va a comenzar a perder todo lo demás importancia. Y el llamado va a ser la prioridad en tu vida. Por eso Moisés dejó todo. Abandonó las ovejas, abandonó la preocupación, quizá dónde estaban los hijos, la mujer, todo lo que había vivido. Todo perdió sentido en el momento que él escuchó esa voz, cuando vio esa visión, cuando lo sobrenatural se le manifestó. Y Dios le pide que se quite la sandalia. Las sandalias se entregaban cuando tú hacías un pacto en las entradas de las ciudades. Se pasaban los calzados cuando sellaban un pacto, queriendo decir: de a partir de hoy, con este calzado que yo recibí de ti, el que yo te doy mío, yo sello este pacto. Dios le estaba diciendo: vamos a sellar un pacto. El llamado es un pacto que tú tienes con Dios. Cuando Dios te llama, Dios hace un pacto contigo de que te va a suplir, te va a proveer, te va a proteger, te va a bendecir, va a respaldarte, que habrá ángeles que van a ir contigo. Aleluya. Cuando tú cargas un llamado de parte de Dios, ya tú no estás solo, ya tú no estás sola. Tú y Dios son mayoría. Hay ángeles que te son asignados. Cuando tú cargas un llamado de Dios, aleluya, ya tú eres intocable, inmortal, inquebrantable, irrompible. Dios te da todas las herramientas que tú y yo necesitamos para ese llamado, porque es algo sobrenatural que está sobre ti. Ahora la pregunta es: ¿estás dispuesta a quitarte el calzado? El calzado representaba su pasado, representaba su caminar, representaba lo que él era, de donde él venía. A veces queremos entrar al llamado, al ministerio, pero queremos seguir nosotros pisando, caminando, entrando, dirigiendo nuestro paso, haciendo lo que nos da la gana, yendo donde queremos. Ya no. Cuando tú tienes un llamado de Dios, ya tú no te mandas, ya tú no te gobiernas. Ahora tú le preguntas a Dios: Señor, voy, Señor, entro, Señor, te agrada, Señor, ¿qué hago? Ya tú no puedes hacer la cosa a tu manera. Ahora tu caminar lo dirige otro, porque entraste en pacto, una alianza con Dios. Moisés no tuvo reservas. Moisés me habla de aquello que no tiene reserva cuando Dios le pide algo. No es nada lindo. Cuando Dios me pide algo, yo se lo doy, lo que sea. Me cueste lo que me cueste. Muchas veces vas a llorar. Muchas veces te va a quitar cosas que te van a doler. Muchas veces ese llamado te va a costar entregar amistades que no te convienen. Te va a tener que entregar relaciones que no te convienen, que no van de acuerdo con tu propósito, con tu diseño, con tu llamado, con tu asignación. Vas a tener que sacrificar, vas a tener que levantar un altar de sacrificio. Y ahí vas a tener que sacrificar algo. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo para ese llamado? Tú sabes, yo sé. Tú y yo sabemos cuando Dios te está llamando y te está diciendo: oh, Dios, siento la presencia de Dios.
Oh, gloria a Dios. Tú y yo sabemos qué es lo que Dios nos está pidiendo. ¿Cuál es ese Isaac que tiene que sacrificar? ¿Ah? ¿Cuál es esa sandalia que te tiene que quitar? Tú y yo sabemos qué es lo que no ha podido abandonar y que no te está dejando entrar a ese llamado que Dios te ha hecho. Oh, gloria a Dios. Mi alma adora al que vive para siempre. Pero Moisés respondió a ese llamado. Responde al llamado de Dios. Vale la pena cumplir con el llamado de Dios. Vale la pena, porque Dios es un Dios de pacto. Y dice una alabanza: Dios de pacto que cumple su promesa. Dios cumple su promesa. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. El llamado de Samuel, síguelo. Segundo llamado, el llamado de Samuel, y está en 1 Samuel capítulo 3, del 1 al 11. Dios llamó a Samuel, pero Samuel no conocía la voz de Dios. Samuel era un niño. Samuel era simplemente el criado del sacerdote, pero ya el pastel estaba repartido, el liderazgo estaba completo. Elí era profeta y sacerdote, y sus hijos eran los sacerdotes que operaban en el ministerio. Y Samuel simplemente era el que limpiaba, ayudaba, estaba ahí para que la lámpara de Jehová no se apagara. Él estaba cooperando en lo que le mandaban, él era el ayudante. Pero Dios se le revela, Dios lo llama. Dice la palabra que antes de que la lámpara fuera apagada, Dios llamó a Samuel. Oh, gloria a Dios. La lámpara representa el Espíritu Santo. La lámpara representa el mover de Dios. La lámpara representa revelación. La lámpara representa la unción de Dios sobre la vida de alguien, sobre un ministerio. Y antes de que llegara la oscuridad, antes de que se apagara lo de Dios en una casa, Dios siempre va a llamar a alguien. Oh, gloria a Dios. Antes de que caiga una muerte espiritual en un lugar, Dios va a llamar a alguien. El que esté listo, el que esté dispuesto, el que diga: heme aquí, Señor. El que va a responder a la voz de Dios, el que tiene el corazón correcto, el que no se ha contaminado, el que se mantiene en santidad, el que se mantiene en pureza, el que se mantiene con los oídos espirituales abiertos y alerta a la voz de Dios. A ese Dios va a llamar. Y ese era Samuel, un niño que él sabía que su nombre no era un nombre más. Era un nombre que significa aquel a quien Dios oye o responde. Fue la respuesta a su madre que pedía un hijo. Pero también él era la respuesta de un Dios que veía que su lámpara se iba a apagar porque había una corrupción horrible. El liderazgo que estaba a cargo del ministerio estaba corrompido. Había pecado en la casa, había corrupción, había fornicación, había robo, había manipulación de las ofrendas, no había respeto a la cosa de Dios. Nadie de los que estaban como cabeza y gobierno estaba alineado con Dios. Y Ana pedía un hijo para ella competir contra su rival Penina, pero Dios pedía un profeta. Y Ana estaba estéril porque Ana no estaba alineada con Dios. Pero en el momento que Ana se alinea con Dios y comienza a orar de la manera correcta, entonces Dios responde. Si vas a estar ahí con esa musiquita, me ponme una musiquita. Cuando yo subo, me sube, porque de verdad esa música está muy monótona. Oh, gloria a Dios. ¿Cómo le vas a responder tú al llamado de Dios? Samuel respondió. Samuel era la respuesta. Ana respondió, pero también Samuel respondió. Y cuando Ana dijo: si me entrega ese hijo, yo te lo voy a dar a ti. Te lo voy a consagrar a ti, lo voy a dejar en tu casa. Yo digo: eso era lo que yo estaba esperando, Ana. Ahora te va. Ahí te va el muchacho, porque tú me lo vas a dar a mí. Eso habla del diezmo, de la primicia. Eso habla de aquel que pone a Dios en primer lugar. Eso habla de primicia, de que te voy a dar lo primero a ti, Señor. Aunque yo lo anhelaba, el hijo, te lo voy a dar a ti. Cuando Dios vio eso, ella dijo: pues entonces, pues dame uno. Dios no le dio uno, Dios le dio 5. Cuando tú le das uno a Dios, Dios te da 5.
El número 5 representa gracia, representa favor. Aleluya. Cuando tú le das a Dios lo que Dios está pidiendo, Dios te va a dar gracia y favor. Levanta tu mano y gracia y favor. O sea, ponme algo más rápido ahí, más ungido. Gracia y favor. Aleluya. Cuando tú le das a Dios lo que Dios está pidiendo, gracia y favor. Y Dios hoy está buscando a alguien que le responda como respondió Samuel. Y Samuel no conocía la voz de Dios. No, pero no con voz. Instrumental. Algo así como tocar el sobrenatural. No sé, la que sea, pero que sea instrumental y que cuando yo suba, tú me la subas. Así que cuando Dios llama a Samuel, Samuel no sabía que era Dios. No se trata de cuánto tú sepas, ni cuánto revelación tú y yo tengamos. Se trata de poder estar listo para escuchar la voz de Dios. ¿Está listo para escuchar la voz de Dios? Porque si tiene el corazón conforme al corazón de Dios, tiene que saber escuchar su voz. Y dice la palabra de Dios que cuando él comenzó a escuchar la voz, cada vez que Dios le decía, Samuel, Samuel, él se levantaba de la cama, salía corriendo y iba donde Elí. Y le decía, heme aquí. Y Elí le dijo la primera vez, yo no te he llamado, Elí, acuéstate. Que no, con voz no, instrumental. Y dice la palabra que la próxima vez vuelve otra vez y responde y dice, Elí, aquí estoy, dime, ¿para qué me llaman? Y Elí vuelve y le dice, vete, acuéstate, yo no te llamé. Y la tercera vez que escucha la voz, Elí entiende y dice, oh, es que Dios lo está llamando. Es que Dios te está llamando. Cuando vuelve a escuchar la voz, entonces dile, heme aquí, Jehová, que tu siervo oye. Y yo te dije una vez, aunque Elí no era un ejemplo, Elí no era el hombre que estaba activo, estaba ciego, espiritual y físicamente. Cada vez que vemos a Elí, tú lo puedes buscar, estaba siempre sentado. Siempre estaba sentado. Y dice que era pesado. La Biblia dice gordo, pero dice pesado. Eso es lo que quería decir la Biblia. Siempre estaba sentado. Y Dios le manda a un profeta antes de que Samuel y le dice, voy a juzgar tu casa porque tus hijos pecan y tú no lo detienes, porque no ejercía su autoridad, no corregía, no reprendía, no ponía orden, no llamaba la atención. Y Dios le dijo, por eso te voy a sacar a ti del sacerdocio y a todas tus generaciones, porque ha honrado más a tus hijos que a mí. El hombre y la mujer conforme al corazón de Dios siempre honra a Dios primero. ¿Cuál es tu actitud de honra para Dios? ¿Cómo honramos a Dios? ¿En qué lugar tenemos las cosas de Dios? Porque una cosa es honrar a Dios de labio, pero otra cosa es honrarlo de corazón. Por eso Jesús, por eso la palabra dice que Dios le dijo, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Yo no quiero que Dios un día me diga eso. De labio, qué lindo tú hablas, muy bonito, pero tu corazón está lejos de mí. Dios quiere una honra que venga desde acá dentro del corazón y salga de la boca. Que honremos a Dios con todo lo que tenemos, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de adorar, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con la primicia, con tu servicio, con la obra que hace en la casa. Que todo lo que hagamos lo hagamos con una actitud de honra, sabiendo que Él merece todo. Aleluya, aleluya, gloria a Dios santo, aleluya. ¿Dónde está la gente que hoy honra a Dios? Si es para Dios, dáselo bien. Aleluya. Repito, Elí no parece ser el líder que yo quiero imitar. Pero qué cosa, que cuando Samuel escuchaba audiblemente la voz de Dios, corría donde Elí. Yo conozco la voz de cada uno de ustedes. A veces tú sabes, me puedo equivocar.
Pero Elí, cada vez que Samuel escuchaba la voz, corría donde Elí. Quiere decir que la voz de Dios se parecía a la voz de Elí. ¿Entiendes la revelación? Que a veces quiere que Dios te hable tronante, mi siervo no. Puede ser que la voz de Dios se parezca a la de tu pastor. Puede ser que el líder que Dios te ponga sea la voz de Dios para ministrarte. Hay un principio. Dios no podía hablarle con la voz de otro de los profetas. Dios no podía hablarle con la voz de su papá físico. Dios tenía que hablarle con la voz de su líder, de su autoridad espiritual. Por eso cada vez que le escuchaba la voz de Dios, corría a su líder. ¿A dónde corres tú cuando Dios te habla? Hay gente que dice, Dios me habló. Y cuando Dios me habló, nada tiene que ver con tu líder. Me voy porque Dios me habló. Espérate. Hay orden. Dios te habló, pero entonces tú corres de tu casa. Tú no te sientas con el líder que Dios te puso. Entonces tu líder está de monigote ahí. Asegúrate que la voz de confirmación a lo que tú dices que Dios te habló sea la voz de tu pastor. Dile, Dios, lo que tú me estás diciendo por la boca de Juanito de los palotes que no me conoce por allá, que se parezca, que me confirme con la voz de mi pastor, con mi Padre espiritual, el que tú me pusiste para que me forme, para que me eduque, para que me levante en el ministerio, en el llamado, en el propósito, para que te dé el grado que yo debo de dar. Él corría a la voz de su pastor. Dime, ¿para qué me llama? Hasta que el pastor él lo dirige y le dice, no, es que Jehová te está llamando. Y al otro día va y le dime, no me niegue nada, dímelo todo. Y Samuel tenía miedo. Samuel tenía miedo. ¿Qué me habla eso? Que Samuel tenía el corazón correcto. Samuel no era un igualado. ¿Usted sabe cuánta gente igualada hay? Ese pastor no tiene visión, nada. Le voy a decir lo que pienso. Tuve un sueño y o comienza a decirlo a todo el mundo. Dios me reveló, ese pastor no está bien. Así gente. Pero Elí no estaba bien. El mensaje que Dios le daba era de corrección, era de juicio. Pero Samuel tenía temor de dárselo al siervo de Dios. Porque Samuel no se igualaba. Samuel sabía que Dios puede hacer con él lo que le dé la gana. Pero ese mi pastor tenía miedo y temor de decirle el mensaje. Se lo dio con temor, al punto que el líder tuvo que decir, no me niegue nada, no me conta nada, dímelo todo. Y a veces nosotros decimos, Dios me mostró esto, Dios me reveló esto, Dios me dijo esto. sin ningún ápice de respeto, de reverencia, de entender que nosotros teníamos que Dios nos ha puesto. No importa cómo sea. Eso es problema de él y Dios. Pero mi trabajo, como el de Samuel, es con respeto. Te voy a decir lo que Dios me dijo con respeto, honrando tu manto, honrando tu posición hasta el último momento. Porque Samuel dormía cerca del arca del pacto. Él tenía una relación con Dios. No lo conocía, pero él dormía cerca del arca del pacto. Eso es importante porque el arca del pacto de arriba tenía un propiciatorio. Tenía 2 querubines con las alas abiertas. Y de en medio de los querubines era donde Dios hablaba con el sacerdote. Él estaba cerca de donde Dios hablaba, donde Dios se revelaba, donde Dios se manifestaba. Hay gente que quiere un llamado, que quieren ser como Samuel. Dice la palabra que nunca cayeron al piso la palabra de Samuel. Dios respaldaba el llamado, el ministerio, la profecía, la palabra profética que daba Samuel. Pero Samuel tenía una camita al lado del arca en la presencia. Él dormía en la presencia. Era un hombre que tenía una búsqueda de Dios, una consagración. Oh, gloria a Dios. Dios nos está llamando a ese nivel de consagración, de búsqueda, de entrega, de sometimiento. ¿Para qué? Para que Él te pueda llamar y levantar y tú puedas ser el escogido. El arca del pacto dentro tenía el maná, representa provisión. El hombre llamado por Dios, la mujer llamada por Dios, cuando tú estás cerca
de Dios, tú vas a tener provisión. Dios te va a bendecir. Dios te va a dar todo lo que tú y yo necesitamos. No lo buscamos por eso, lo buscamos por amor. Pero Él te va a proveer, porque dentro del arca que representa la presencia está todo. Diga conmigo: con Dios lo tengo todo. No hay nada más lindo que tú responder al llamado, porque tú tienes todo garantizado. Estaba la provisión, la renta, la casa, la finanza, el negocio, las deudas. Todo está dentro de la provisión. El maná representaba lo que Dios te puede dar. El templo lo tiene Dios. Cada templo que se me va lo sufro, pero sé que viene lo mejor. Estamos pariendo, tengo dolores de parto, pero yo sé que el Dios que me llamó tiene la provisión. Yo no sé cómo, yo no sé cuándo, pero yo lo estoy esperando, y cada vez que surge una oportunidad, ahí voy, porque yo sé que en una de esas Dios dice que este es. ¿Y a su nombre? Gloria. Número 2, está la tabla de la ley. No me digas que tú tienes un llamado y tú no comes palabra. La tabla representa la palabra de Dios, los 10 mandamientos, lo que Dios escribió con su propio dedo. Estaba ahí dentro de esa arca, estaba la palabra. No sé, pero la palabra dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuánto viven por la palabra? Agárrate de la palabra, cómete la palabra, aliméntate del rollo, nútrete, capacítate, edúcate, busca, que hay más, busca la revelación, conoce el Dios de la palabra. Samuel estaba al ladito, porque él quería el rollo, él quería la tabla de la ley, él quería la palabra, él quería que Dios les revelara, él quería que Dios le mostrara por su palabra, él quería conocer el Dios de la palabra. Él se estaba comiendo el rollo. Pero también estaba la vara de Aarón, que en una noche reverdeció, echó ramas, echó flores y echó fruto. Esa vara representaba autoridad y el liderazgo. Cuando tú estás cerca de Dios, la presencia de Dios va a sacar el liderazgo que tú tienes por dentro. No se tiene en el reino de Dios. Tú no tienes que competir con nadie, ni tenerle celo a nadie, ni tenerle envidia a nadie. Por eso honramos a los líderes que ponen. Por eso nosotros nos sometemos, porque no hay competencia. En el reino no hay competencia. El líder cristiano no es competitivo, no es celoso, no es envidioso, no es rebelde, no coge al otro y lo humilla, no se revela. ¿Por qué? Porque tú sabes que así como Dios levantó a esa mujer, ese hombre también te va a levantar a ti. Porque Dios te da una vara, Dios te da una autoridad. Hoy yo me someto a tu liderazgo, mañana yo tengo uno y te van a someter a mí. Hay liderazgo cuando Dios te llama. Pero con esa vara se abrió el mar rojo. Con esa vara se sacó agua de una roca. Con esa vara se desafió a los brujos, a los hechiceros en Egipto. Con esa vara los hechiceros también así hicieron con una vara de culebra, pero esa vara se comió todas las demás. Aleluya. Esa vara abrió el mar rojo. Con esa vara Dios hizo milagro y comenzó siendo la vara de Aarón, pero luego la Biblia la registra como la vara de Dios. La autoridad de Dios estaba en esa vara. Lo que tú le pones en la mano a Dios cuando tú tienes un llamado, Dios lo convierte en suyo. Lo que es tuyo se convierte en de Dios. Tú eres propiedad de Dios en todo lo que tú tienes. Por eso hay una unción y hay un cerco sobre ti, tu familia y todo lo que tú representas. Da un aplauso al Señor. Isaías. Ya yo le hablé de Isaías el otro día, así que esa se la voy a pasar rapidito. El llamado de Isaías, después de la muerte del rey Usías, desde Primera de Crónicas 26, del 1 al 23. Isaías ve la gloria de Dios. Es tocado por serafines, los ángeles serafines. Esos ángeles tenían 6 alas, con 2 cubrían su rostro. Habla de reverencia.
es la actitud que tú y yo como siervos, como líderes, conforme al corazón de Dios, debemos manifestar en todo momento, frente a Dios, a su casa, a su líder, a la obra que pone en tus manos. Reverencia. Con 2 cubrían sus pies. Habla de santidad. No puede haber un líder conforme al corazón de Dios, pero no hay santidad en tu vida y en la mía. Y con 2 volaban. Habla de acción y obediencia. No me está más sentado, usted está quieto, usted no hace nada para Dios. Entonces usted tiene un llamado, pero usted tiene que accionar. Hágala así, que está a su lado y acciona. Actívate. Si tiene un llamado, actívate, ya deja las excusas. Que los excuseros se quedan afuera. Responde al llamado, como los serafines. Reverencia, santidad y obediencia. Él clamó por misericordia, fue limpiado, santificado y perdonado. Es lo que ocurre cuando Dios te llama. Tiene misericordia, te limpia, nos santifica, nos perdona y nos envía. Cuando Él responde al llamado, es comisionado. Ser comisionado es que tú eres enviado para algo específico, a un lugar específico, con una asignación específica. La próxima, el llamado de Pablo, Hechos 9, del 1 al 43. Pablo fue llamado a través de un encuentro sobrenatural con Jesucristo. Él iba a perseguir la iglesia y Jesús se le revela, lo tumba, no se sabe si fue de un caballo de los pies, pero dice que cayó al piso. No sé de dónde te van a tumbar, pero desde que te tumban, te tumban. Puede ser del orgullo, de la altivez, de la prepotencia, no sé de dónde estamos montados. Pero a veces nos montamos en unos lugares que Dios no nos quiere. Y para tener un encuentro necesitamos humildad. El caer al piso habla de humillación. El Señor quiere que sus siervos andemos humillados delante de Él, sin altivez, sin arrogancia, sin prepotencia, sin orgullo, sin creernos más de lo que somos, sin tener un concepto de más alto de nosotros del que debemos tener, sin mirar a los demás por encima del hombro, mirando a los demás como superiores a nosotros, mirándolo como que somos siervos. Es confrontado y queda ciego para que pueda sentirse minusválido. Y esa prepotencia que tenía el apóstol, porque él era enviado con carta para apresar, para matar, tenía poder, y Dios lo puso como un bebé indefenso, preguntando: Señor, ¿qué tengo que hacer? Y así que Dios no quiere que pregunte qué tengo que hacer, que deje de creer que te la sabe toda, que el sabioncito que tenemos por dentro, que lo dejemos morir, que no derribemos humillados ante Él, que nos rindamos. Aleluya. Inmediatamente obedece. Esa es la señal de que estaba siendo procesado. Tu obediencia, sin cuestionar, sin quejarnos, sin reclamar derechos, es lo que dice que tú y yo estamos siendo transformados en el corazón. Se deja ayudar, déjate ayudar, déjate corregir, déjate formar. Un líder conforme al corazón de Dios no pone resistencia, se rinde. Aleluya. Dice: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y inmediatamente comenzó a orar y ayunar. Hay género que no salen sino con ayuno y oración. Y no estaba hablando de los demonios, sino la incredulidad que tenían la dureza de corazón, la falta de fe que tenían los discípulos. Jesús le dijo: ese género no sale sino con ayuno y oración. A veces no tenemos dominio propio, no tenemos control, no tenemos amor. Y lo que no hace falta es ayuno y oración para quebrantar ese yo, para matar esa carne, para que crezca el Espíritu, para dejar que el Espíritu Santo sea el que hable por nuestra boca, para debilitar ese hombre, ese viejo hombre, esa vieja mujer. Síguelo. El llamado de Pedro.
En Lucas 5, del 1 al 11. Ahí él estaba pescando, no había pescado nada. Y Jesús lo encuentra frustrado. No sé cómo Dios te encontró a ti, pero a mí me encontró bien frustrado. Ya yo no tenía esperanza. Ya yo no sabía qué iba a hacer con mi vida. Una soledad, un vacío, nada me llenaba. Gloria a Dios. Y allí, cuando Jesús le dice, tira la red, boga mal adentro. Él dice, Señor, toda la noche he pescado y nada he pescado, nada he encontrado, toda la noche he trabajado. Pero en tu nombre echaré la red. Aleluya. Hazlo ahora a la manera de Dios. Eso era lo que Jesús le estaba diciendo. Lo hiciste a tu manera, ahora a la mía. Ahora obedéceme. Ahora sométete. Y le prometen que ya no iba a ser pescador de peces, sino de hombre. Le estaban diciendo, te voy a cambiar la profesión. ¿Cuántos están dispuestos a que Jesús le cambie la profesión, que le cambie los planes, que le cambie la agenda, que te cambie lo que tú quieres, lo que tú crees que va a hacer y hacer lo que Él diga? Fue retado a creer en lo imposible. Dios te va a retar a creer en las cosas imposibles. Dios mío, confrontado con lo que él creía que sabía más que Jesús. Porque el pescador era él, Jesús era carpintero. Su lógica, su sentido común le estaba diciendo, pero ¿cómo tú le vas a hacer caso a un carpintero? Si tú eres el que sabe de pesca, si tú eres aquí el pescador, el profesional, aquí eres tú. Aleluya. Pero Dios te va a probar en tu obediencia. Va a dejarte llevar por tu lógica o por lo que Él te está diciendo, por tu sentido común o por la fe, lo que Él te dice. Oh, gloria a Dios. Lo sorprendieron cuando ya lavaba sus redes. Tú sabes, cuando los pescadores lavan las redes, cuando ya la van a guardar, cuando ya él creía que no iba a pasar nada, ahí fue cuando Jesús le dijo, ahora tírala. Cuando ya él la lavaba, porque él creía que ya ese día no se iba a pescar nada. Cuando tú tienes un llamado, cuando tú crees que todo se acabó, es cuando está comenzando. Cuando tú dices la puerta se cerró, es cuando un portón más grande se está abriendo. Cuando tú tienes un llamado, tú no puedes dejarte llevar solamente por lo que tú puedes producir, por lo que tú puedes hacer, por lo que tú puedes ver, por lo que tú puedes entender. No, Dios tiene recursos ilimitados. Así que puede ser que cuando tú crees que ya es tiempo de lavar las redes, Dios te dice que es tiempo de usarla. Se le reveló la identidad de Jesús. Porque cuando él tiró la red y vio que se estaba rompiendo, que estaba tan llena de peces, que se rompía, él cayó de rodillas. Ese fue el llamado de Pedro. Pedro cayó de rodillas y dijo, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Dice que un temor cayó sobre él. Le cayó un temor reverente. La reverencia, porque se dio cuenta que no estaba delante de un hombre, estaba delante del mismo Dios. Hasta que no se te revele que tú no andas con un hombre, que tú no le sirves a un hombre, que tú y yo le servimos a un Dios grande y poderoso, que Él es capaz de crear donde no hay, de hacer de lo imposible lo posible. Aleluya. Y en Hechos 10, del 1 al 48, también Pedro es llamado a los gentiles. Tiene un segundo llamado, donde ve una visión, ve cuadrúpedos, animales, de lo que los judíos rechazaban, y una voz que le dice, Pedro, mata y come. Y él dice, pero Señor, yo nunca he comido cosa inmunda. Y el Señor le dijo, no le llames como inmundo a lo que yo he limpiado. Dios le estaba diciendo, cuidadito con rechazar a los gentiles. Cuidadito cuando venga Cornelio y la gente que él va a enviar a buscarte, que tú no vayas creyéndote más santo que ellos. Porque los judíos se sentían que eran mejores que los gentiles, no comían, no entraban a la casa de los gentiles, no creían que ellos eran merecedores de que un judío entrara en su casa y mucho menos sentarse a comer con ellos. Y Jesús le dijo, te rompo la religión, te rompo la cultura. El llamado no lo puede limitar por tu forma de pensar, no lo puede limitar por tu cultura, por tu tradición de hombre, por tu rechazo, por tu discriminación. No, cuando Dios te llama, tú no puedes ponerle límite a Dios.
Tú tienes que estar dispuesto a renunciar a todo lo que te enseñaron que es contrario a los principios del reino. Él estaba trayendo su cultura al reino y Dios le estaba diciendo: aquí hay una nueva cultura. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Hay una nueva cultura. Hay una nueva forma de hacer la cosa. Hay una nueva forma de ver la gente. Ya no me va a ver a los gentiles como perros. Si le llamaban los judíos a los gentiles perros. Piedras. Cuando él dice, si tú no hablas, la piedra van a hablar. No estaba hablando de una piedra literal, estaba hablando de como ellos veían a los gentiles, como piedras. Ni los perros, ni la piedra. No, van a ser hijo mío como tú. Estaba diciendo: te voy a cambiar el lenguaje, la forma de ver la gente. Ya no va a ver a la gente como tú la miras, pero ahora va a ver como alma de salvación. Habrá alguien que dice así: voy a ver la gente como alma de salvación. Y Dios provocó un hambre sobrenatural en Pedro. De repente le dio un hambre para Dios mostrarle una visión. Dios tiene control de tus 5 sentidos. Dios te va a revelar a través de tus sentidos, de los ojos, del tacto, de la vista, de lo que gusta, de lo que toca. Dios te va a hablar a través de todos los sentidos. Dios le abre los cielos, le da visiones, le habla audiblemente. El Espíritu Santo le habla claramente, le da nombre, dirección, le dice que vienen gente. No limites a Dios. Cuando tú tienes un llamado de Dios y un corazón conforme al de Dios, tú entiendes que Dios no es natural, Dios es sobrenatural. No meta a Dios en tu cajita, en tu cuadro, tu cuadro mental. Dios más grande que eso. Y era lo que Dios estaba tratando con Pedro. Para poder Pedro entender lo que iba a pasar después, tenía que primero Dios tratar con él. Porque Pedro iba rumbo a un avivamiento. Iba a haber el primer derramamiento del Espíritu Santo sobre un gentil. Hasta ese momento ningún hombre gentil había recibido la gloria de Dios. Aleluya. Pero Dios lo iba a utilizar como pionero de algo nunca visto. Oh, gloria a Dios. Habrá alguien que entienda que Dios te va a utilizar como pionero. Súbeme la música. Dios te va a utilizar como pionero de cosas que tú no has visto. Aleluya. No lo limite. Ábrete a lo nuevo de Dios. Ábrete a lo que Dios va a hacer contigo. Porque Dios está buscando a un Pedro. Dios está buscando a alguien que lo escuche, a alguien que le obedezca, a alguien que esté dispuesto a impartir de la gloria que te ha dado. Tú cargas gloria, tú cargas presencia. Pedro no sabía que él estaba lleno de la gloria, que él estaba lleno de la unción, que él estaba a punto, aleluya, de traer un movimiento que hasta el día de hoy no iba a parar, que comenzó con Cornelio y se está extendiendo por todas las naciones de la tierra. Lo que estaba en Jerusalén estaba a punto de ser expandido a través de Cornelio, a través de su familia, a través de los gentiles, y llegó a nosotros que somos gentiles. Gloria a Dios. Llegó por un hombre que fue obediente, un hombre que obedeció el llamado del Espíritu para impartir de lo que había recibido. Tú tienes demasiado adentro. Tú y yo tenemos demasiada impartición, demasiada unción, demasiada palabra, demasiada gloria, y Dios quiere buscar a alguien en quien, aleluya, tú puedas vertir de lo que Dios te ha dado. Vacíate, dale a alguien de lo que tú has recibido. Tú tienes el poder de Dios, tú tienes el Dios creativo adentro, tú tienes el Espíritu Santo adentro, tú eres el templo del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Habrá alguien que entienda que los cielos se te van a abrir, visiones del cielo vas a comenzar a ver, los ojos espirituales se te van a abrir, los oídos espirituales se te van a abrir. Va a escuchar a Dios dándote nombre, dándote dirección, hablándote de situaciones de gente. No te está volviendo loca, no te va a volver loco. Es que la gloria de Dios te está revelando, te está hablando. Es que Dios quiere salvar a alguien a través de ti. Aleluya. Pero Dios golpeó su espíritu religioso.
Dios te va a golpear. Lo que te enseñaron que no va de acuerdo a su reino se va a desmoronar. Toda mentira del diablo se va a romper. Cuando tú tienes un llamado de Dios, la religión no cabe. Aleluya, los prejuicios culturales no caben. Los prejuicios personales no caben. La gloria de Dios va a romperte. Vas a comenzar a hablar lo que tú creías que no existía. Vas a comenzar a ver lo que tú creías que era mentira, que era falacia, que era fantasía. Porque Dios es real. Y cuando tú tienes un llamado, ese llamado te va a romper. El llamado te escoge a ti y tú no escoges el llamado. Por más que reniegue, por más que diga yo no, por más que dijo Jeremías, yo no, llama a otro, yo soy un niño. Dios le dijo, hoy te pongo sobre reinos, sobre naciones, para derribar, para destruir, pero también para plantar y para edificar. Dios le estaba diciendo, eres mi martillo. Aleluya, te pongo como martillo en el mundo espiritual. Te pongo como mi profeta, como mi boca. Será como mi boca, le dijo el Señor. Así que hay alguien hoy que le va a decir, Dios, yo no, pero Dios te va a decir, contigo sí. Aunque tú dices que no, sí. Con Dios sí. Respóndele al Señor. Aleluya. Respóndele como respondió Moisés. Responde como respondió, aleluya, Isaías. Responde como respondió Pedro, como respondió Pablo, como respondió Isaías. Todos respondieron, aunque tenían miedo, aunque tenían excusa, aunque tenían temor de entrar al llamado. Todos le respondieron a Dios, como respondió Samuel, heme aquí. Heme aquí, como respondió Isaías, heme aquí, envíame a mí. ¿Dónde está la gente que responde al llamado? Gente que tiene el corazón conforme al de Dios. Número 2, síguelo, Katy. Número 2, preparado para servir a Dios y a su pueblo. Es tan importante, síguelo, es tan importante el llamado como que te prepares. Josías, instrumental. Es tan importante el llamado como el servicio, el prepararte para el servicio. Porque tú no estás preparándote para servir a cualquiera, le vas a servir a Dios. Y número 2, no menos importante, el pueblo de Dios. Cuando tú haces algo para Dios, cuando tú haces algo para el pueblo de Dios, lo tienes que hacer con amor, lo tienes que hacer como que es para Dios. Todo lo que haga, dice la Biblia, como que para Dios. ¿Cómo estás sirviendo? Síguelo. 1 Samuel 13 dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Estás guardando lo que Jehová te mandó? ¿Lo estás haciendo como él te dijo? ¿Lo estás haciendo? ¿Te estás preparando para ese servicio? Hechos 13:22. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo. Diga conmigo, todo. No cualquier cosa, no es lo que yo quiero, no es lo que yo creo, no es lo que me conviene, no es lo que yo decido, es, diga conmigo, todo. No lo oigo, diga, es todo. Él quiere que tú hagas todo lo que él quiera. Todo es todo. Hay cosas que no te van a gustar, que Dios quiere, pero Él lo quiere. Hazlo como Él lo quiere, lo que Él quiere. Todo. Eso es lo que te hace ser un hombre conforme al corazón de Dios. La gente todavía se equivoca y dice, no, es que David fue asesino, David fue adúltero, David fue mentiroso, David actuó mal en muchas ocasiones, fue un mal padre, no corregía a sus hijos. David no tenía muchas cualidades. Y nada de eso lo descalificó para ser un hombre conforme al corazón de Dios. Lo que lo hacía un hombre conforme al corazón de Dios, de acuerdo a Hechos 13:22, es que David estaba dispuesto a hacer, diga conmigo, todo.
hace a ti y a mí un hombre conforme al corazón de Dios. Que haga todo lo que Dios quiere. Aunque no me convenga, aunque no me guste, aunque no me agrade, aunque me traiga problemas. Síguelo. Pero hay un problema. Y es que los seres humanos hemos levantado un monumento al egoísmo. Nos hemos convertido en seres egoístas. Y cuando se mete el yo, mí, mío, yo mismo, entonces sacamos la voluntad de Dios. Porque cuando Dios quiere actuar, aunque no te convenga, tiene que hacerlo. Síguelo. Un monumento al egoísmo. Estas palabras se destacaron en un monumento construido en cierto lugar. Estaba escrita en letra negra y parecía que estuviera formando una columna. Cada letra estaba esculpida sobre el granito. En la base de este extraño monumento había centenares y millares de personas con los brazos levantados, o sea, como si estuvieran adorando la imagen del yo, del ego, como si estuvieran adorando un altar. Y había una palabra escrita que decía: el culto al ego. Eso es muchas veces el problema en las iglesias, en la casa de Dios, en el reino. El ego tuyo y mío que no se quiere morir. El yo no sujeto. Alrededor de este monumento habían 4 afirmaciones populares que usan en algunos anuncios comerciales muy conocidos, tales como: haga usted lo que quiera. En el reino de Dios esas frases no van. Haga usted lo que quiera. Hágase usted mismo un favor. Usted tiene una deuda consigo mismo. Usted merece algo bueno hoy. Todo eso son alimentos para el ego. Pero muchas veces todo eso va en contra de lo que Dios te está pidiendo. Entonces la pregunta es: ¿lo va a hacer con tu ego o lo va a hacer para la gloria de Dios? ¿Cuál es tu adoración? ¿A tu yo o a Dios? Síguelo. El hombre fue creado para obedecer, para que fuera señor y siervo. Pero debido a su desobediencia y consecuente caída, hubo grandes consecuencias que ya conocemos. Dios hizo al hombre para que fuera señor y siervo, pero el hombre escogió ser señor solamente. Dios le dio al hombre la capacidad para ser un dador y un receptor. Baja la música, pon a comenzar. Pero el hombre escogió ser un receptor solamente. Cambiemos la mentalidad de la iglesia tradicional. La mentalidad de la iglesia tradicional es que hay 2 tipos de individuos en la iglesia. Están los sacerdotes y están los laicos. Síguelo. ¿Qué significa que son los sacerdotes? Que los sacerdotes son los únicos que tienen dones y habilidades para servir a Dios. Y que los laicos son los que se sientan en una silla los domingos y no se involucran en nada más. Hay más laicos en las iglesias que sacerdotes. Hay más gente sentada que sirviendo. Pero Jesús vino en contra de esa mentalidad y nos dice que cada miembro del cuerpo es un ministro, es un sirviente y está capacitado para llevar a cabo la obra de Dios. Síguelo. Las 3 cosas que Jesús vino a cambiar, las 3 mentalidades. La número 1, la mentalidad es que dejemos de vivir para nosotros mismos y que hagamos algo por nuestro prójimo. Por eso dijo que todos los mandamientos él iba a reunir en 2. Que ame a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, tu alma y tu mente. Y a tu prójimo que lo ames como a ti mismo. Número 2, la segunda mentalidad es que solamente las personas que se encuentran en los 5 ministerios, Efesios 4:11, apóstol, profeta, evangelista, maestro y pastor, son los que deben servir. Eso no es así, pues cada uno tiene una gracia y un don para llevar a cabo una parte del trabajo de Dios en el reino. Y número 3, la tercera mentalidad que Cristo vino a derribar, es que para llegar a la grandeza no hay que enseñorearse ni tomar la autoridad por la fuerza, sino que se consigue por medio del servicio a los demás. Hay gente aún en la iglesia que creen que mientras me dan un liderazgo porque yo soy grande, me van a servir, me van a tirar alfombra. No, el más grande entre vosotros será el servidor de todo. Esa es la mentalidad del reino de Dios. Y Jesús fue nuestro ejemplo. Vete a la 24, dice: ¿en qué área de seremos probados? El Señor quiere que seamos siervos. Y la palabra siervo, la palabra doulos. Doulo. Un siervo es aquel que hace su trabajo
de continuo, sin desmayar, que hace todo aquello que se le ordena hacer y lo hace bien. El doulo. Jesús fue un doulo. Él permanentemente tenía una actitud de servicio y se dio por completo a los demás. Él no pensó en sí mismo, sino que su mente y su corazón estuvieron siempre para servir a su prójimo. Voy para allá. ¿En qué área seremos probados? Número 1, en la prueba de tu motivo y tus intenciones. Los motivos e intenciones con los que hacemos la obra se originan en nuestro corazón. ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué sirve? ¿Por qué trabaja? Síguela. ¿En qué área seremos probados? Hay muchas preguntas que tenemos que hacernos con respecto a las intenciones y los motivos de nuestras obras, y son las siguientes. Esta pregunta, tómale una foto porque no me va a dar tiempo a desarrollarla. ¿Por qué hago lo que hago para Dios y para los demás? ¿Qué busco cuando sirvo a Dios y a su pueblo? ¿Busco ser reconocido por la gente? ¿Busco posición? ¿Busco mi propia satisfacción o la gloria de Dios y el beneficio del pueblo? ¿Predico? ¿Enseño? ¿Intercedo? ¿Ayudo en la iglesia? ¿Ayudo a los hermanos para tomar alguna ventaja de ellos? ¿O lo hago porque amo a Dios y a su pueblo? ¿Busco ser afirmado por el líder para que me promocione, o simplemente busco servir a Jesús por sinceridad de corazón? Estoy más interesado en la posición que son visibles y no me interesa servir si es detrás de las escenas, o sea, detrás del telón, que nadie te ve. ¿Sirvo a la persona por amor o movido por intereses personales, dinero, fama u otra cosa? Síguelo. Número 2, te van a probar en tu fidelidad. ¿Cuán fiel eres? La fidelidad es la virtud más importante de un siervo de Dios, juntamente con la obediencia. Es la que engrandece a un hombre o una mujer delante de los ojos del Señor. Y ahí fue donde dice Mateo 25 en adelante, el Señor le dijo: bien buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, en lo mucho o sobre lo mucho te pondré, entra el gozo de tu Señor. Síguelo. Número 3, la prueba del poder. Dios enseña en su palabra que el reino de Dios no consiste en hacer las cosas en nuestra propia fuerza. Pero lamentablemente hay un sinnúmero de creyentes y líderes haciéndolo de esa manera y no en el poder del Espíritu Santo. Toda obra o servicio que hagamos para Dios en nuestra propia fuerza será una obra de heno, de madera o de hojarasca. Y en el día del juicio, al pasarla por el fuego, no resistirá y se quemará. En otras palabras, te dieron poder, pero ese poder lo utilizaste de una manera equivocada, abusaste del poder, o lo hacía en tu fuerza y no con el Espíritu Santo y para el Espíritu Santo. Como creyentes no se supone que hagamos algo para Dios en nuestra propia fuerza, sino en el poder del Espíritu Santo. Y el Señor le dijo a Zorobabel en Zacarías 4:6, entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Síguelo. La número 4, la prueba del talento o el don. Dice Mateo 25:14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo. La pregunta que Jesús nos dará cuando estemos delante de Él es: ¿qué hiciste con el talento? ¿Qué hiciste con el don que te di? Puede que tú hayas hecho muchas cosas, pero puede ser que no hiciste las cosas que Él te mandó a hacer a ti. A cada uno de nosotros nos fue dado dones y talentos. Y cada uno de nosotros nos fueron dados dones y talentos. Y cada uno es responsable por multiplicarlo, reproducirlo y usar lo que se haya dado. ¿Qué le contestaremos al Señor? Muchos saldrán avergonzados por no haber hecho nada con su don. Así que te voy a dejar con estos principios. El hombre fue creado para ser señor y siervo. Cuando el hombre pecó porque en su corazón se levantó un gran deseo de ser número 1, de ser solo señor y no siervo. La mentalidad católica dice que solamente hay 2 tipos de individuos en la iglesia: los sacerdotes y los laicos, cuando en realidad no es así. Todos podemos y debemos servir. Jesús vino a cambiar la mentalidad de lo que es servicio. Él mismo dio el ejemplo haciéndose siervo.
El camino para llegar a la grandeza es el servicio a otro. Para obedecer, para obtener recompensa en el día del juicio, tenemos que servir con el motivo y la intención correcta. Cuando servimos a Dios, debemos hacerlo de una manera y una forma desinteresada. Y termino con esta. Abraza la misión de Dios. Déjalo ahí, apágalo. Abraza la misión de Dios. Tú no llegaste a una casa más, llegaste a una casa que hay visión. ¿Y cuál es la visión de esta casa? Dígame, 1, 2 y 3. Hay una visión. Involúcrate en esa visión, sé parte de esa visión, crece en medio de esa visión y luego Dios te va a enviar de acuerdo a tu llamado y propósito. Póngase de pie. Gloria al nombre del Señor. Un aplauso al Rey. Ahora sí, José, no puede subir desde el comienzo. Quiero hacer una oración. Se nos fue el tiempo. Ustedes hablan demasiado, así que para la próxima le hacen la pregunta. No hay tiempo hoy. Levante su mano. José, súbelo por favor, mijo. Gloria a Dios. José está fuera del cajón. Más José. Padre, en el nombre de Jesús, levante su mano. En esta hora, Señor, bendigo a tu pueblo, Señor. Espíritu de Dios, en el nombre poderoso de Jesús, declaro sobre cada hijo de esta casa, Señor, Espíritu Santo, que tú lo llenas, que tú lo bendices, que tú nos mudas, nos cambia el corazón, que nos dará un corazón conforme al tuyo, un corazón entregado, un corazón probado, Señor amado, para agradarte, para hacerlo todo de acuerdo a como tú nos has mandado en tu palabra. Señor amado, cumple con el propósito que tiene con cada vida, con cada uno de los que están en esta casa. Señor amado, aquellos que están conectados, yo lo bendigo y yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que tú traes la revelación para aquellos que lo creaste, Señor. Ninguno va, Señor amado, a irse de esta tierra sin alcanzar su propósito de vida. Yo lo bendigo en el nombre poderoso de Jesús. A cada